Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Pues bienvenidos al episodio 15 de la quinta temporada del podcast. Hoy tengo como invitado a André Roy, que vamos a platicar acerca de entrenar la mente. Es especialista en modelos de pensamiento para estar sanos de mente y espíritu, como él lo describe en sus cuentas. Entonces, bienvenido, André, gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y estoy abierto a que me hagan las preguntas correspondientes. Buenísimo, pues primero que nada, platícanos un poco a qué te dedicas. Bueno, mi profesión es diferente que el tema en cuestión, que lo que yo Uh-huh. hago en la cuenta de Instagram. Yo me dedico a la ciencia de datos. O sea, hace como unos 15 años, en la empresa que creé, diseñé un robot. El robot busca información en todo el mundo, información sobre real estate. Esa información se clasifica, se limpia, se conecta y se vende a empresas. Okay. Con eso me gano la plata. Me gano la vida con la cuenta de Instagram, que es mi propósito de vida, que es algo que no es monetizable, o yo no lo hago para monetizar, o no ese es el propósito, pero creo que en esta corta vida que tenemos que hacer algo para contribuir a la sociedad, a tu barrio, a tu familia, a tus amigos y al mundo. Entonces, por eso tengo la cuenta esta paralela, que es la que me da un montón de cuotas de felicidad. Claro. ¿Qué te llevó? Lo llamas tu propósito. ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Cómo descubriste que era eso? En mi caso, creo que en mi caso es un poco particular porque nunca busqué nada de eso. Como que una cosa me fue llevando a ese camino hasta que yo creo, porque lo importante es lo que creamos, yo creo que es mi propósito de vida y que nací para esto. Yo creo que todo empezó cuando era chico, cuando tenía 4 años, que yo desarmaba los juguetes y porque me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces fui creciendo y cuando era adolescente me interesaba saber cómo funcionaba el universo, los átomos, las células, la mente humana, los comportamientos humanos y las diferentes cosas. Yo solo leía libros de filosofía, de psicología, de mente, de física cuántica y ese tipo de cosas. No me interesaban mucho las novelas. Entonces, siempre de manera muy natural tuve esa inclinación. A lo largo del tiempo, mi padre es español y con 19 años me independicé y me fui a vivir a Gerona, que es una ciudad de Cataluña, en España, en el noreste de España, arriba de Barcelona, y luego me fui a Barcelona. Entonces, en todo ese camino, bueno, me empecé a dedicar a la parte corporativa, ¿no? En empresas de telecomunicaciones, trabajaba mucho, mucho estrés, por parte de mi familia, por parte de padre, siempre la escuela era que había que trabajar mucho y todo esto, hasta que un día, por puro azar o determinismo, no lo sé, iba caminando por una de las calles de Barcelona, concretamente en calle Rosselló 171, y había una persona extraña en ese momento para mí, calva, y me sonrió, ¿no? Entonces mi espíritu curioso me hizo empezar a preguntarle, ¿no? Primero por qué me sonreía, y él me preguntó, ¿y por qué no? Y me seguía sonriendo, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿y esto qué es? Y me invitó a pasar, ¿no? En conclusión, era un templo budista. Y esa persona era un monje budista que se llama Thupten Wanchen, que no es cualquier monje tampoco, porque hoy en día representa la Casa del Tíbet en Wow. Barcelona y además es el monje que está detrás junto con el juez Garzón, que le está haciendo un juicio a China después de la invasión china en los años 50 al Tíbet. Y bueno, y ese monje también tuvo una historia de vida que me la explicó cuando tenía 4 años, cuando China invadió el Tíbet, le mataron la madre, escaló el Himalaya,
con su padre y otros monjes, después quedó solo en India, hasta que a los 8 años el propio Dalai Lama, que es el líder espiritual del budismo, lo descubre y lo lleva a su templo, ¿no? Y ahí empezó su camino. Bueno, ese camino se junta con el mío ese día, que es más o menos hace 17 años atrás, cuando yo por primera vez entré en ese templo en Barcelona, y él me invitó a que vaya todos los miércoles a aprender filosofía budista y meditación. Bueno, en ese momento iba todos los miércoles y fui durante 4 años. En esos 4 años sucedieron cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucedió es que muchas cosas que a mí me importaban antes dejaron de importarme y muchas cosas que no me importaban antes empezaron a importarme, ¿no? Y empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Todo ese estrés que yo tenía siendo un directivo de una empresa empezó a bajar, empecé a conectar, ¿no? con la unidad o con el universo, y es como una sensación, ¿no? Una sensación extraña, pero que te da mucho equilibrio, mucha paz, y después empezás a aprender filosofía budista y empezás a ver que si haces el bien vuelve, si por ahí no estás tan conectado y vivirás desde la energía negativa, vuelve. Entonces empezás a descubrir que, que, que tenés que ir por el camino del equilibrio, de la paz, de ayudar a los demás, de ayudarte a vos también. Empezás a entender que no podés ayudar a nadie si vos no te ayudás y no podés dar nada que no tengas. Entonces empezás a generar un montón de contenido de calidad adentro tuyo, ¿no? Entonces ahí empieza a pasar el tiempo y empezás a descubrirte un montón de cosas que vos no sabías que eras, y ahí nace tu propósito primario, que viene a ser el Dharma. El Dharma es por qué viniste a este mundo, ¿no? Entonces yo creo que vine a este mundo para comunicar una serie de cosas que yo aprendí y a mí me vino bien, y eso es lo que yo hago en esa cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de una manera muy natural, un día me junto con un amigo mío que tenía una ONG en Barcelona, que es la ONG más pobre que debe haber en el mundo, ayuda a los gitanos, que es una cultura excluida en la sociedad, y yo empecé a colaborar con mi amigo en la ONG, después, obviamente que todo honorario, o sea, gratis, por amor al humano, al mundo. Hice un proyecto de refuerzo escolar para niños, para los niños de los gitanos. Entonces, a raíz de ahí tuve mi primera charla en público, que estaba muerto de miedo, me acuerdo, porque nunca había hablado delante de tanta gente. Eso fue en una universidad, en la Universidad Abad Oliva, en Barcelona, con el decano de la universidad y bueno, y había un montón de gente. Y a raíz de ahí tuve mi primera intervención pública. Después fue que tuve la idea del robot este, ¿no? El robot este, que es algo puramente empresarial y corporativo, que tuve una idea y volví a mi país, al país que me vio nacer, que es Uruguay. Yo vivo en el norte de Uruguay, que es una ciudad chica, capaz para México sería un pueblo, y ahí puse mi empresa, que hoy en día es una realidad, pero en ese momento era una idea y yo en ese momento no tenía plata, no tenía la formación tampoco, porque yo no estudié informática, pero me empecé a rodear de gente valiosa, de gente que me ayudó un montón porque confiaba en mi idea, porque estaba muy apasionado y yo creía mucho en esto, ¿no? Entonces, la empresa empezó a crecer. ¿Y qué me dio la empresa? La empresa me dio mucha libertad, libertad de tiempo y libertad financiera. Entonces llegó un momento, hace muchos años atrás, que yo digo, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? ¿No? Entonces digo, bueno, voy a invertirlo en mí. Entonces empecé a invertir en mi equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? El equilibrio es mi equilibrio físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces empecé a hacer mucho ejercicio. Sabemos que cuando haces un montón de ejercicio cambia tu biología y tu química dentro tuyo y se eleva la dopamina y ya empiezan a cambiar cosas. Después empecé a estudiar mucho, a entrenar la mente, ¿no? Toda esta parte mental, porque yo decía, ¿qué pasa? Que la gente, hoy en día está de moda entrenar físicamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vos le preguntás y decís, ¿qué haces? No, estoy entrenando, y todo el mundo entrena el físico, pero sin embargo no entrenan la mente. De ahí nació
el concepto este que yo puse en mi cuenta, que es el fitness mental, ¿no? De decir, quiero o me gustaría fomentar el hábito de que la gente empiece a entrenar la mente, de la misma manera que entrenan el físico. Creo firmemente y validado por mí que entrenar la mente es mucho más importante que cualquier otra cosa. De la mente sale todo, ¿no? La mente es una herramienta divina, ¿no? Que todos tenemos una mente súper poderosa y no la estamos explotando. No la estamos explotando porque caemos en el día a día, en esta contaminación social del día a día que nos lleva a ese lugar que tenemos que trabajar mucho para poder tener un poco de dinero y con ese dinero capaz comprarte una casa o ahorrar un Sí, poco para comprarte algunas cosas y al final pasa el tiempo, llega el momento en que te jubilás, capaz recién pagaste una hipoteca, tu salud empieza a decaer y te morís, sí, ¿no? Entonces, hay una realidad que es que todos tenemos un promedio de vida de más o menos 90 años, ¿no? Si te cuidas más, si no te cuidas tanto menos. Y bueno, y en estos 90 años, la idea es que hagamos algo interesante en nuestra vida, para nosotros, para nuestro entorno y para los demás. Esta es mi filosofía y este para mí podría ser el propósito más interesante de cualquier humano. Bueno, a raíz de ahí empecé a investigar, empecé a trabajar, a ver qué sería entrenar la mente. Entonces yo hice un triángulo. No, bueno, entrenar la mente, para mí, una de las cosas es los pensamientos, casi lo más importante, ¿no? Porque estudiando, descubrí, esto es por la influencia de la escuela estoica, estamos hablando del siglo I más o menos, ujú, que Epícteto, por ejemplo, decía que lo que nos afecta a nosotros no son las cosas que nos pasan, sino las cosas que pensamos sobre lo que nos pasa. ¿No? Entonces, claro, si todo lo que nos afecta, absolutamente todo lo que nos afecta, tiene que ver con lo que pensamos, vamos a trabajar en refinar esos pensamientos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, descubrí que tenemos más o menos un promedio de 70.000 pensamientos diarios. Estamos hablando de más de 2,5 millones de pensamientos anuales al año, de los cuales sentimos que no tenemos ningún control, porque como que los pensamientos nos vienen, teniendo en cuenta también que el 87% de nuestra mente aproximadamente es inconsciente. ¿Qué significa? ¿Que tenemos un 13% de conciencia? Bueno, ¿cuál es la otra estadística? La otra estadística es que de los 70.000 pensamientos diarios que tenemos, la mayoría no son positivos, ¿no? Entonces, vamos a agarrar ese porcentaje y minimizarlo y aumentar el porcentaje de pensamientos que yo le llamo pensamientos fuertes, que no es lo mismo que pensamientos positivos ni optimistas. ujú. Cualquier persona que piense de manera fuerte es optimista, pero no todos los optimistas tienen pensamientos fuertes, porque un optimista te podría decir, yo puedo con todo, ¿no? Y eso no sería un pensamiento fuerte, porque por ahí no es real. Y un pensamiento fuerte, una de las características es que es real. Entonces, capaz un pensamiento real o realista diría, yo puedo con un montón de cosas y voy a formarme y voy a conseguir la capacidad para lograr un montón de cosas. Hay cosas que capaz no pueda, pero si no puedo, capaz no pasa nada, ¿no? Entonces, capaz esa gente que piensa que lo puede con todo, capaz se frustra mucho más, ¿no? Y si se frustra, ya cae en que está más estresado, se eleva el cortisol, cambia la química y la biología negativamente, se acortan los telómeros de los cromosomas, que es un síntoma de salud negativo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar los pensamientos fuertes. Bueno, eso uno. En el tema de los pensamientos fuertes, yo imparto mucho un ejercicio que es la conversión de pensamientos. ¿Qué significa? Bueno, seamos conscientes de nuestros pensamientos de cada día, ¿no? Y escuchemos nuestro termómetro interno en base a nuestra sensación y sentimiento. ¿Qué significa? Si nos sentimos mal en una situación o en un día, indaguemos un poco en nuestro interior para ver cuáles son esos pensamientos que nos están haciendo sentir mal. Cuando detectemos ese pensamiento, vamos a escribirlo. Esto es un ejercicio práctico, lo escribimos. Cuando escribimos ese pensamiento, que yo le llamo pensamiento boicot, que significa que te está haciendo sentir un poco mal, vamos a convertirlo. Yo le llamo la conversión de pensamiento. Y vamos a convertirlo en un pensamiento fuerte, ¿no? Entonces, esto es una práctica, esto se practica y es como un aprendiz.
con la práctica logramos un aprendizaje automático que con el tiempo termina siendo parte de nosotros. Y al final luego no tenés que pensar mucho esta conversión de pensamiento porque ya lo haces bastante automáticamente. De la misma manera que cuando conduces o aprendes a conducir, al Claro. principio prestas atención al embrague, al acelerador, al freno, y luego lo haces automáticamente. Esto es exactamente igual. Entonces trabajo mucho con la conversión de pensamiento. Esta es una de las cosas, uno de las aristas de la pirámide. La otra sería el diálogo interno. Descubrí que todo lo que vos te decís es fundamental y determina todo tu destino. Bueno, vamos a dialogar con nosotros de la manera correcta o de la manera más sana o de la manera más fuerte. ¿Para qué? Con la práctica, a medida que pasa el tiempo, tu diálogo sea mucho más pacífico contigo mismo, amoroso, fuerte, comprometido en el buen sentido, ¿no? Entonces, con esta práctica ya empiezan a cambiar un montón de cosas en tu día a día. Y luego, cuando sea parte de ti, ¿no? Esta práctica del diálogo interno, y ya empezás a notar un montón de cambios. Y luego lo otro, que yo lo pongo en la otra lista de la pirámide, es la asertividad, que la asertividad es una práctica, es una habilidad social que está muy relacionado al relacionamiento con los demás. Una de las cosas que descubrí es que una de las cosas importantísimas que te afecta a ti, a mí y a todo el mundo son los vínculos con los demás. Entonces ahí tenemos que ser unos artistas en el momento de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces hay que practicar una serie de comunicación, en este caso comunicación asertiva. Hay que entender cuáles son nuestros derechos asertivos y tenemos que aprender a defender nuestros derechos asertivos. ¿Qué significa? Muchas veces cuando nos afecta algo con respecto a los demás, tiene que ver a que alguien vulneró nuestros derechos, ¿no? Porque esto nos pasa todos los días. Todos los días, en el momento que estamos tratando con los demás, no podemos pretender que toda la gente ha trabajado consigo mismo y toda la gente es de fácil trato y todo el mundo tiene comunicación asertiva y todo el mundo es amable y todo el mundo actúa con amor al prójimo. No, no pasa esto, porque la gente anda estresada por la vida. Mm. La mayoría de la gente está mal. Se estima que entre un 35 y un 40% en el mundo están mal. Mal me refiero tienen ataques de pánico, estrés, depresiones, trastornos alimenticios, trastornos de atención. Hay un montón de trastornos y van a aumento. Se estima que en el 2050 vamos a llegar al 2000, a la mitad de la población mundial. O sea, algo estamos haciendo mal. Sí. Bueno, nosotros, que empezamos a trabajar en nosotros y empezamos a practicar todo esto, ¿qué pasa? Cuando empezamos a relacionarnos con la gente, bueno, alguien va a vulnerar nuestros derechos en algún momento, ya sea en el ambiente laboral, personal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a defendernos con calidad. Y ahí entran las técnicas asertivas. Las técnicas asertivas te da un montón de técnicas prácticas para que vos defiendas tus derechos con mucha calidad, sin ser agresivo y sin ser pasivo. Está demostrado que cuando uno reacciona agresivamente, cuando uno siente que lo están atacando o siente que fueron vulnerados los derechos, uno responde con agresividad y eso no es sano. Esto te genera un montón de malestar. Pero también te genera un montón de malestar cuando sos pasivo, cuando te callás la boca, por ejemplo, y te gustaría defenderte, pero no querés hacer nada para no molestar al prójimo, para no generar problemas. Entonces también te frustras y se generan malestares. Entonces las técnicas asertivas lo que te propone es siempre hablar, siempre defenderte, sin ser agresivo, nunca callarte la boca, que no significa ser frontal, porque la persona asertiva es diplomática, tiene tacto, respeta también los derechos de los demás, pero tiene una manera de dialogar, ¿no? Siempre el diálogo es la mejor herramienta. Tiene una manera de dialogar que mediante el razonamiento, el diálogo, la coherencia, el sentido común, la lógica, ¿vale? Defiende sus derechos con calidad, sin alzar la voz, con una voz tenue, calma, ¿no? Y esto tiene un resultado aplastante positivamente. Funciona, está hiper demostrado, ¿no? Entonces, y además es algo muy simple de aprender. Entonces, descubrí que cuando tenemos que entrenar la mente, entrenemos el diálogo interno, entrenemos los pensamientos y la técnica de conversión de pensamientos y entrenemos el diálogo con los demás. Y de esa manera para mí es el mejor entrenamiento para entrenar la mente. Súper simple. Claro, porque vivimos en modo reactivo, ¿no?
y todo lo que hablas en piloto automático, que vienes, trabajas, haces, no ves más allá, pagas deudas y llegas a la vejez y de ahí vas en picada, ¿no? Sí, sí, obvio. Y mucho más cosas, ¿no? Porque hay veces que venimos arrastrando hábitos de nuestros padres, de la Claro. familia, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser conscientes, ¿no? Ahí conviene hacer cualquier cosa que te haga bien para autoconocerte, para descubrirte, ¿no? Y poder detectar, por ejemplo, las creencias limitantes, ¿no? Entonces, Sí, el trabajo en nuestro interior viene por ahí, ¿no? Hasta que llegue un momento en que confíes en tu criterio, un criterio trabajado. O sea, hay que elaborar en nosotros, es la única manera para estar bien, ¿no? Y en ese camino de la vida, en ese corto camino de la vida, es muy importante armar un buen equipo de vida. Yo le llamo equipo de vida a toda la gente que te rodea cercana, ¿no? Y que podés elegir a conciencia, con un buen criterio, incluso lo podés escribir, armás por escrito, armás ujú, el criterio de el equipo de vida que querés que te acompañe en tu vida. Es como una empresa. ¿Tá? Nadie, ningún emprendedor y ningún empresario puede lograrlo solo. Necesitas un buen equipo, gente muy buena que te acompañe. Lo mismo en la vida. Necesitas una buena pareja, muy buenos amigos, una buena familia, que la familia no la podemos elegir, pero sí que podemos elegir cómo nos relacionamos con esas personas, ¿no? Entonces, hay un criterio determinado, ¿no? Y el criterio lo podemos trabajar, pero hay un criterio o sea, tienen que ser personas que te motiven, que te inspiren, que saquen lo sí. mejor de vos, ¿no? Que no te alteren. Si hay una persona que te genera estrés o te altera, ya es un termómetro. Entonces ahí tenés que ir a tu pensamiento y ahí tenés que hacerte la pregunta, ¿por qué me estoy alterando? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Entonces, ¿qué pensamientos puedo yo tener con esta persona? ¿Esta persona me hace bien a mi vida? ¿La quiero integrar al equipo de mi vida? Si yo soy el director general de recursos humanos de mi vida, yo mando, yo elijo qué persona quiero que me acompañe. Entonces, a partir de ahí vas armando tu equipo de vida. Y bueno, en ese camino y tenés que descartar personas o tenés que bajar la frecuencia o tenés que incluir personas nuevas que cumplan con ese criterio de equipo de vida. Entonces, a partir de ahí ya vas trabajando en vos y encima el equipo tuyo de vida te va ayudando un montón inconscientemente a darte buena energía, a motivarte, a sacarte un montón de sonrisas y de alegría, que eso es importante, ¿no? Que seas una persona sonriente, alegre, entusiasta, pasional con las cosas que hagas, sana, higiene, mucha higiene mental, mucha paz, ¿no? Entonces, y ahí vas pasando los días, ¿no? Y bueno, y después hay más variantes, ¿no? Hay más variantes, por ejemplo, el Claro. tema del equilibrio financiero es importante en este mundo que vivimos. No estoy hablando de que te hagas rico, ni millonario, ni nada, porque muchas veces es un estrés tener mucha plata, pero sí que hagas la suficiente plata para que no tengas que preocuparte en tu día a día, ¿no? Sin tener ningún exceso, sin desear demasiado, pero sí que no te tengas que preocupar de tu día a día. Eso te permite tener tiempo. La plata, la mejor utilidad de la plata es comprar tiempo para con ese tiempo vos lo podás invertir en vos y en los demás. ¿Tá? Porque si laburamos mucho, si trabajamos mucho, tanto, y si vamos a 1000, que ahora está un poco de moda en este mundo que vivimos, y vamos muy, muy, muy corto de tiempo porque no damos abasto, es imposible que conectes con la abundancia. Entonces necesitamos paz, necesitamos tiempo, necesitamos tener nuestro tiempo, administrar muy bien y que todo el entorno trabaje a tu favor de manera armónica. ¿Cuál crees que es el obstáculo, el principal obstáculo que tenemos para salir? Bueno, digo, tenemos los seres humanos para salir del piloto automático. ¿Por qué la gente le cuesta tanto trabajo? Creo que entran pues las creencias de las que hablas, pero esta monotonía, este encasillarnos, ¿cómo, qué es lo que más les hace a la gente no poder salir de ahí o despertar? Muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, siempre le echamos la culpa a todo lo afuera. No, al Sí. sistema, a la sociedad, al gobierno, a este momento que estamos pasando, pero al final tu peor enemigo puede ser tu propia mente, al igual que tu mejor amiga. Entonces, todo siempre arranca de adentro. O sea,
si nadie trabaja su interior, si nadie trabaja su mente, no podés pretender tener buen resultado en tu día a día o en tu vida. O sea, la gente espera buenos resultados siempre pensando en las variables externas, en encontrar un buen trabajo, en encontrar una buena mujer o un buen marido, en tener una familia que esté bien, en cumplir tus sueños, que puede ser Algo que una se casa. sale de tu control. Exacto. O sea, si vos basás toda tu felicidad, tu paz y tu armonía en variables externas, nunca vas a tener el Ujú, poder, porque justamente depende de todo lo externo. Entonces mañana va a cambiar algo externo y te derrumbás. Sin ujú. embargo, si basás todo tu poder de tu vida en tu interior, siempre ahí va a depender de vos. Entonces, Claro. si me preguntas por qué estamos así en piloto automático y todo esto, es por vos, es por cada uno de nosotros, es por nuestra mente, porque depende cómo veas el mundo, es como vos ves la realidad. Está demostrado esto. Entonces, la manera, la mirada que vos tengas del mundo, de la gente, de la sociedad, de vos mismo, también es lo que determina todo tu destino. Vi en tu cuenta de Instagram que hablas de las plagas del desarrollo emocional mental. ¿Qué es esto? Platícanos. ¿A qué te refieres? Claro, tengo más de 250 videos, Sí, ya ¿no? vi. Ahora no sé de cuál video me estás hablando, ¿no? Pero No. cualquier plaga del desarrollo Ujú. eh, está basado en lo que es el estrés, ¿no? El no saber gestionar las emociones negativas o los pensamientos boicot, ¿no? En tener un equipo de vida que capaz no te lleve a conectar o no saque lo mejor de vos, ¿no? Siempre el camino va a estar en el trabajo interno, que obviamente está conectado con la parte física y la parte espiritual, ¿no? O sea, si vos trabajás mucho los pensamientos, pero no te alimentás bien y no pones una buena energía, y no haces ejercicio y no dormís bien, es muy difícil conectar. Sí, Esto es un equilibrio. todo Pero va de la también mano. conviene, exacto, y también conviene meditar un poco, 10 minutos cada tanto, o sea, conviene o en mi experiencia, a mí me vino muy bien la conexión espiritual. No hace falta que tengas ninguna religión, no estoy hablando de religiones, si la tenés y te hace bien, genial. Estoy hablando de, de creer que capaz hay algo más allá de nosotros mismos que lo armoniza todo y que nosotros estamos conectados con algo divino. De hecho, científicamente nosotros compartimos los mismos cuatro elementos de las estrellas de una supernova que tiene una fuerza enorme. Y nosotros tenemos los mismos cuatro elementos químicos. Entonces somos realmente parte de todo este universo, súper importante. Y muchas veces el ser humano se achica y se minimiza. Se minimiza porque está tan acostumbrado y se mimetiza tanto con ese día a día, ¿no? De tener que pagar las cuentas, de no llegar a final de mes, de capaz te casaste mal, o te casaste mal, hay veces que nos casamos mal y esa persona te tira abajo, no te escucha, no te admira, ¿no? Y el trabajo que tenés por ahí no te gusta, no te sentís orgullosa de vos mismo, no se sienten orgullosas de vos, ¿no? Y todo eso como que te va achicando y te va llevando a un lugar que no te va a expandir. Entonces, para mí, capaz es difícil de entender, pero uno de los propósitos más importantes de cualquiera de nosotros estaría en entender cómo funciona todo esto y empezar a conectar con la abundancia, ¿no? Poco a poco, separar todo esto por partes como el método científico y empezar a solucionar todas las partecitas hasta que vos empieces a sentir, ¿no? Que empezás a conectar con esa abundancia, que sos parte de todo este universo, y eso te da un montón de fuerza y un montón de energía. Claro. André, dime una cosa. Dices que tu cuenta de Instagram lo haces por ser tu misión de vida. ¿No das cursos, talleres, pláticas? ¿No? O sea, de hecho empecé hace unos 4 años, yo hacía charlas presenciales. Ujú. Empecé dando charlas presenciales acá en Uruguay en una ONG de niños que se llama Aldeas Infantiles, que no sé si hay en México, yo creo que están en todo el mundo. Y le di charlas a las madres de los niños y a los trabajadores de la ONG. Charlas sobre asertividad, después sobre autoestima y todo esto.
Y bueno, y la gente me preguntaba a ver a dónde me pueden escuchar y yo no tenía ningún lugar. Hasta que hace unos 4 años abrí la cuenta de Instagram. A raíz de ahí también empecé a hablar en la radio. Aquí en Uruguay hay una radio que es de CNN, América CNN. Entonces todos los lunes hablaba a las 4 de la tarde en una radio sobre todas estas temáticas. También hace unos años, en pandemia, llegué a los oídos de la editorial Planeta, que en México está, y me propusieron para hacer un libro, que lo estoy escribiendo, que Qué en bien. ese momento, perdón, Qué bien. sí, la verdad que sí, porque no lo puedo creer, o sea, de llegar al planeta y que estén interesados en que yo escriba un libro, porque realmente no es que a mí me conozca mucha gente, ¿no? Eh, pero bueno, el libro que estoy escribiendo está relacionado con todo esto y también está, como yo vengo de un ambiente corporativo, está relacionado con la eficiencia, ¿no? Con tener una vida que funcione. Porque viste que hoy en día hay mucha información en todos lados y tenemos que ser muy buenos filtradores de información. Porque no tenemos tanto tiempo. Además, nuestra mente no está preparada para tanta información. Nuestra mente se bloquea realmente y no retiene tanto, porque nuestra mente viene de una memoria genética de millones de años para atrás, y antes, sin ir más lejos, hace unos 40, 50 años atrás, no teníamos tanto para elegir, ¿no? Entonces, nuestra mente está acostumbrada a eso. En cambio, ahora nos saturamos de tantas cosas. Entonces, con la información también pasa. Entonces, hay muchos influencers, muchos libros, muchas conferencias, y todo el mundo habla y sale en internet. Entonces, tenemos que ser muy buenos y tenemos que refinar nuestro ojo para elegir bien, ¿no? Y Claro. simplificar. Menos es más. Esto es una de mis filosofías, ¿no? Vivir una vida ecológica, sin muchas cosas, sin muchos amigos, pero esto es algo muy personal mío, ¿eh? O hay gente Sí, que pone buscando a los amigos, pero yo creo que tenemos 24 horas y no podemos dedicarle tiempo de calidad a mucha gente al mismo tiempo. Entonces yo soy muy selectivo con mis amistades, con mi equipo de vida soy muy selectivo. Pero sí que quiero dedicar tiempo de calidad a cada uno de ellos, ¿no? Y a mi familia también, y a la gente que quiero. Entonces, bueno, ese libro va de eso, va de tener una vida eficiente, armar un buen equipo de vida, de, 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 de trabajar mucho en nuestro criterio de vida, en nuestro criterio de elección, en armar un buen plan, de la misma manera que armas un buen plan de empresa, armar un buen plan de vida, de dibujar la línea de tiempo, ¿no? Y calcular de los 90 años que tenés, en qué momento sos más eficiente, en qué momento no sos tan eficiente. Entonces empezar a armar un plan para que tenga unos resultados mensuales, anuales, ¿no? Con respecto a todo, ¿no? Entonces hablo un poco de esto en este libro. ¿tienes algún libro que recomiendes que te haya ayudado en este camino de autoconocimiento que te marcó? ¿Mm? Hay libros que son unos clásicos, que son brillantes, Ujú. ¿vale? Y uno es el de las zonas erróneas de Dyer, Las ¿no? zonas erróneas. Ese libro para mí debería ser un manual, ¿no? Es un libro que debería ser un manual de cabecera. No lo he Realmente, leído. es clave. Si te estudias, ese libro hay que estudiarlo, hay Ok. que subrayarlo, hay que estudiarlo, hay que practicarlo. De hecho, Dyer, al final del libro, habla de una persona libre de zonas erróneas. Y la verdad es que es magistral, son 5 o 6 páginas a donde él describe eh, cómo sería una persona libre de zonas erróneas, ¿no? Y la verdad que es brillante. Si cualquier persona que estemos en este mundo logramos terminar siendo como esa persona que describe Dyer, ya estaría genial. Es como un referente, es una referencia de a dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, Buenísimo. ese libro debería ser de lectura obligada, ¿no? Ok. Después hay libros en este mundo que vivimos, es importante relacionarnos bien. Entonces, en esa línea es fundamental el libro de Carnage, cómo relacionarnos con las personas y hacer amigos, ¿no? Sí, Ese libro es brillante, es un libro que es un clásico, que fue sí. escrito hace decenas de años atrás y aplica lo mismo hoy en día, aplica exactamente lo mismo, ¿no? Entonces son 2 libros que para mí deberían ser claves.
Es que siento que, como dices, todo parte de la gente que te rodeas y las relaciones más cercanas que tienen acceso a ti. Entonces, Ujú. si vas por la vida, pues nada más o en las redes sociales o dándole tu tiempo y tu energía al primero que se te pone enfrente o estás completamente desconectado de tu propósito, de tu misión, de lo que estás buscando, de lo que quieres crear, porque se te pierde el día a día. Y eso es vivir en piloto automático para mí. El, Exacto. pues, ay, ya son las 6 de la tarde, ya se me fue el día. Bueno, mañana lo hago porque, ¿me explicó? Totalmente. O sea, nosotros somos los únicos responsables de nosotros, ¿no? Y hay reglas capitales y hay teorías claves. O sea, no podés tener unos resultados conectados con la abundancia si no estás a la altura, si no estás haciendo cosas que te conecten con la abundancia, ¿no? O sea, la mala suerte y la buena suerte no existe. Sí que es verdad que cuando nosotros nacimos nos repartieron cartas diferentes para todos. Hay gente que tiene mejor oportunidad que otra, pero eso no significa nada. De hecho, hay muchísimos casos que Sí. gente que se le repartieron cuando nacieron unas cartas peores, llegaron mucho más lejos que personas que nacieron en cuna de oro. Ajá. Entonces, eh, vos sos responsable de lo que hagas hoy para tener unos resultados mañana. Si no te estás cuidando con respecto a tu alimentación y el ejercicio, ¿cómo vas a pretender gozar de buena salud cuando tengas 60 o 65 años? Vas a estar mal de salud, pero es matemático. Entonces, Sí. todo lo que hagas hoy, todo lo que hagas hoy, va a repercutir en tu próximo día, en tu próximo año, en tus próximos 10 años y en toda tu vida. Todo lo que hagas hoy, todo arranca por hoy. Y los vínculos igual. Si estás eligiendo tus vínculos, ¿no? Unos vínculos que, que te ofuscan, que te aploman, que no te expanden, es muy difícil lograr tener unos resultados óptimos y tener la conexión con la abundancia. Es muy difícil. O sea, es muy importante hacer un examen exhaustivo de cuál es el equipo que te está rodeando. Y tenés que hacer lo mismo que una empresa. Si hay gente que te tira abajo, hay gente que te daña, porque hay gente que te daña, queriendo o no queriendo. No lo sé, porque cada caso es único, ¿no? Hay gente que no te hace bien. No sigas frecuentando a esa persona. O sea, tenemos la responsabilidad de elegir nuestro equipo, ¿no? Y nuestro equipo de vida nos tiene que expandir, porque es nuestra responsabilidad, es casi como la esencia del ser humano. Nosotros, como especie humana, tenemos la responsabilidad moral de evolucionar, ¿no? Como especie. Entonces, Nosotros, si vinimos a este mundo como especie, que no sé ni cómo vinimos, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el universo, hay gente que cree en el Big Bang, no importa. Pero realmente, para que se dé que nosotros estemos en la situación que estemos hoy como especie humana, es un milagro. ¿Realmente vas a desperdiciar tu vida haciendo cosas banales en tu día a día y juntándote con gente mediocre que te achica? Es un desperdicio de vida. Entonces tenemos que valorar muy bien, valorarnos a nosotros y valorar bien nuestro tiempo. No desperdiciemos. Entonces, conectemos con esta conciencia profunda de nuestro ser ilimitado, mágico y abundante, y empecemos a laburar y a trabajar con todas esas variables que nos lleven a la abundancia, porque es nuestra responsabilidad absoluta y moral. Entonces, ya empecemos a tener una autocrítica de qué podemos mejorar nosotros y vamos a hacer un análisis profundo de cuál es el equipo que nos rodea. Y a partir de ahí, empezar a actuar. ¿Cuándo? Hoy. No hay tiempo que perder. Te vas a morir con 90 años. Luego nadie te va a recordar, te van a llevar flores de plásticos al cementerio. Por ahí el primer mes van a decir, ah, el tío tal, mi madre, mi abuela, y se van a acordar algunas cosas, pero luego cada uno va a hacer su vida. Entonces, ahora que tenés la única oportunidad, la única, si luego hay otra vida en el más allá, mejor, es un extra. Pero de momento tenemos esta. Si no vas a hacer nada grandioso por vos y por los demás,
en este mundo, si no vas a contribuir a que vos evoluciones como ser, es una vida desperdiciada. Y no lo podemos permitir. Estoy de acuerdo. André, gracias por tu tiempo. Mil gracias por el espacio para platicar de esto que haces. Déjanos nada más tus redes sociales para las personas que quieran ver tu contenido y llenarse de todo esto y inspirarse con todo lo que dices, subes y compartes de ti y de tu estilo de vida. Claro, encantado. Bueno, mi Instagram es André_Roig_oficial. Y ahí, bienvenidos todos y todas. Y bueno, ahí yo comparto las cosas que a mí me vinieron bien, y lo comparto además con todo el cariño del mundo y con todo el amor para todos ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias. De todas formas, dejo tus recomendaciones del libro, tu cuenta y un poco de esta entrevista en mi cuenta de Instagram también. Estoy como aprender.conciencia y el episodio saldrá en YouTube, Spotify, Apple Podcast, por ahí nos pueden encontrar y si tienen cualquier duda también escríbanme por mensaje directo y los contacto con André. Mil gracias, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ti por la iniciativa y bueno, y a toda tu comunidad un fuerte abrazo. Gracias, André. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.